¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa Análisis Política y Actualidad. El Consejo Nacional Electoral definió oficialmente el 19 de febrero del 2017 como la fecha para la realización de los comicios presidenciales de asambleístas y parlamentarios andinos, conforme el mandato constitucional y la respectiva ley electoral. De darse una segunda vuelta presidencial, esta será el 2 de abril del 2017. El presupuesto calculado para las dos vueltas electorales será de 131 millones de dólares. El voto será físico, descartándose las votaciones electrónicas para estos comicios. Mientras tanto, al encontrarnos a un año de las elecciones presidenciales, el panorama político aún no es claro. Sin embargo, los actores políticos van calentando motores para ir definiendo sus posibilidades dentro del escenario, más aún tomando en cuenta el desgaste progresivo del régimen en términos de credibilidad, popularidad e intención de voto. Para analizar este panorama hemos invitado al ingeniero Antonio Tramontana, politólogo. Antonio, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hace algún tiempo que no habíamos tenido oportunidad de conversar, pero en vista de que se inician las acciones de orden político, es necesario y perentorio, y quién mejor que usted para tal tema. Bueno, será un placer estar nuevamente aquí. No sé si usted, no sé si en la universidad, alguien me tenía en el Polo Sur congelado hace 2 años que no había venido aquí. Digamos de que es cuestión de política. Sí, exactamente. Hace 2 años que no había venido aquí, pero la última vez fue muy interesante y como no tuve oportunidad, me entrevistó para salir un 21 de febrero del 2014. Fue una entrevista apócrifa que solo usted y yo la tenemos, pero usted hizo lo que tenía que hacer. El 19 de febrero del 2017 para mí va a representar una fecha, no solo de que, voy a decirlo, procuraría estar en la segunda vuelta, pero esa fecha es la mejor fecha del año y de mi vida. Yo cumplo años. Ahí, el 19 de qué febrero. bueno. Previo a continuar nuestra conversación, revisemos un reportaje que hacemos para tener una revisión de la vida política del Ecuador a través de los años y lo que ha ocurrido. Adelante. El sistema político del Ecuador se basa en una serie de condiciones históricas y sociales. El comportamiento político se ha visto reflejado por periodos de democracia y dictadura. Y las dictaduras de nuestro país generalmente han sido militares, ¿no? Las últimas de las cuales tuvimos en los años 70 con Rodríguez Lara con el triunvirato militar. Sin embargo, también ha habido dictadores civiles. Uno de ellos, el famoso presidente Velasco Ibarra, que siendo electo en las urnas, unas 2 veces terminó convirtiéndose en dictador, anulando la asamblea y desconociendo la constitución. Y fue un triunvirato militar quien abrió la puerta a la democracia del país, para que en 1979 subiera al mando el doctor Jaime Roldós Aguilera. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Durante 37 años de este retorno a la democracia, tendencias conservadoras, populistas, de izquierda, centroizquierda, derecha, centroderecha y socialistas han marcado la forma de gobierno en la nación. El sociólogo Marcos Salamea señala que existen 3 tipos de democracia en el siglo XXI, entre ellos la democracia participativa. Es una democracia donde, manteniendo las elecciones, sin embargo, el pueblo no solamente participe en el momento de elegir, de dar un voto, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo, sino también pueda participar de manera mucho más activa y permanente. Sin embargo, todavía, a pesar que es una aspiración de mucho tiempo, pues no se ha materializado en el Ecuador. Seguimos teniendo básicamente un sistema electoral y por lo tanto una democracia reducida fundamentalmente a elecciones. A nivel nacional, la tendencia que lidera en la presidencia y en la asamblea es la de izquierda. Sin embargo, en diversas ciudades existen gobiernos autónomos y prefecturas que manejan líneas de derecha, centro-derecha y centro-izquierda. Alexis Viteri, Mesa de Análisis. Nuevamente bienvenido, Antonio. Placer. Ha habido comentarios ahora último, especialmente exposiciones de diferentes personajes públicos, de que el Ecuador no vive una democracia. Han hablado de que el sistema de gobierno que ha implementado el presidente Correa no es un sistema de gobierno democrático. ¿Usted qué piensa? La pregunta es extensa, por favor, lo que preguntó se lo voy a tratar de contestar muy abreviadamente, pero es una magnífica pregunta. Y debo comenzar con un punto de orden, si usted me permite. Adelante. Politólogo no,
consultor político de los buenos, sí. Ok. Ya. Ok, consultor político de los buenos, sí. Vamos a hacer. Y otra cosa, agradezco y estoy muy contento de estar aquí, más allá del buen café que acabo de probar. Yo creo que esta es una celebración al ritmo en que usted sea una buena chimenea con un fuego que me dé calor, me abrace, me temple y yo pueda con usted soltar la lengua como usted la Vamos quiere, a ir dando. para que usted la quiere. Y lo único malo es que faltaría al café un buen coñac para que sea un excelente Irish coffee. Pero me siento muy contento, muy complacido y le voy a decir lo que pienso. Democracia, en mi concepto, más allá de que representativa, participativa y todo lo IVA, democracia es el concepto en el cual el ciudadano tiene derecho a tener derechos. Ojo, pero no es constitución de derecho a hechos, como lo que estamos viviendo. Las constituciones nacen de los hechos y se convierten en derecho, para que el ciudadano absorba lo que es la vivencia de progreso, bienestar, justicia, seguridad y todo lo que hemos visto en la realización de países prósperos, seguros, donde el ciudadano pueda manifestarse, pueda avanzar, pueda estar en familia contento. Entonces, hoy por hoy, si vemos la introducción, más allá de que los membretes y los imaginarios siempre los van a ver, y los, eso sí, politólogos y los consultores políticos, lo que hacemos es construir imaginarios. Yo, el día de hoy, que si no me llego a equivocar, 4, ¿verdad? Exactamente, un 4 de marzo digo, estamos a punto de reeditar el famoso Frente de Reconstrucción Nacional como una maldición satánica. Porque al paso que vamos, nadie se pone de acuerdo, el uno es así, el otro dice viene carapacho de tortuga, viene mandíbula de tiburón y el último los moicanos y cada uno tiene el candidato. Entonces, creo yo que la última encuesta de ese dato es la más precisa que la traje para revisarla el porqué de esa cifra. Y bajo ese concepto viene la pregunta, ¿quién ha ganado y quién ha perdido? Yo le voy a decir, el presidente sí ha perdido, pero también ha ganado, porque uno de sus más grandes contendores o rivales, habiendo hecho una campaña digna de encomio, durante un año haber peleado la reelección indefinida, logró que el presidente firme la disposición transitoria dentro de las enmiendas aprobadas el 3 de diciembre del año pasado, que él no sea candidato. Pero ¿sabe qué? Eso debió haber cantado en la cancha y haber dicho que él era el que logró eso, pero sale en la televisión diciendo que el ganador es el pueblo, y lo que no entiende el señor es que los pueblos necesitan líderes que le canten las victorias. Claro. ¿Estamos de acuerdo en esa Totalmente. parte? No vamos a dar nombre, imagínense quién es, ¿verdad? Llegó en segundo lugar en la elección pasada, pero yo me pregunto, ¿el señor tiene esquina? ¿El señor tiene un coach que lo dirija? No tiene. Los importados aquí no juegan. Y vale la aclaración que tampoco me estoy vendiendo para el señor. Y vale la aclaración que estoy sentado aquí sin ninguna relación comercial, profesional, con movimiento, partido, activista y actor político. Si no, no viniera. Podemos hablar libremente entonces. Con la mayor libertad. Dentro de esta concurrencia de hechos políticos que se van dando, ¿hasta qué punto se podría considerar de que realmente, dentro de lo que la gente repite y lo que algunos medios también han afirmado, de que la introducción de la reforma de la autorización para la reelección presidencial que excluye al presidente Correa fue una salida de orden político para evitar continuar con el gobierno de este país, dadas las condiciones económicas existentes? Sí, pero algo que usted dijo, lo que no señaló y no le pude contestar, la Constitución marca un hiperpresidencialismo y he sido el único que, si no me llego a equivocar, y si me equivoco, me sentiré tan humano como todos. Comencemos. Esto es interesante. El señor presidente conoce esto al revés y al derecho y creo que Alexei Mera le toma lección todos los días. Artículo 48. 148 de la Constitución de la República del Ecuador, lo voy a leer y ya voy a hacer el análisis.
La presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, coma, a su juicio, coma, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, coma, previo dictamen favorable a la Corte Constitucional, punto y coma. Aquí no hay taurina. O si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, tampoco hay cafeína. O por grave crisis política y conmoción interna. Aquí viene el meollo del asunto. ¿Cuál es la crisis económica e interna? Cualquiera que se pueda presentar. Desde la famosa ley de herencias y plusvalía, que él amenaza en rescatarla del archivo y lanzarla. Y es uno de los que habla, este artículo que invoca es la muerte cruzada. Siempre lo invoca, que la muerte cruzada, que la ley de herencias. Aquí está la primera punto de orden. Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los 3 primeros años de su mandato 24 de mayo del 2016 que está corriendo. Con lo que, si la crisis económica comienza a ajustarme o se va más arriba de la nariz y yo tengo que tomar bocanadas de aire, salida hay. En un plazo máximo de 7 días después de la publicación del decreto de solución, coma, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Punto y aparte, hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la presidenta o presidente de la República podrá, coma, previo dictamen favorable a la Corte, expedir decretos leyes de urgencia económica, coma, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo. Enlacemos esto con el Código de la Democracia, el artículo 87, elecciones en 90 días. Elecciones en 90 días, me fui. ¿Quiénes los que son elegidos? ¿Hasta qué periodo gobiernan? Hasta los 90 días después del 24 de mayo el tránsito, y de nuevo, ¿qué pasó? ¿Hay elecciones? ¿O me equivoco? No, así es. Entonces, el periodo del señor de la disposición transitoria ya pasó, así sea corto, largo, pequeño. No habla del año. No habla de tiempo definido. Hiperpresidencialismo. Gobierna por decretos leyes en los 90 días. ¿Y qué pasa con las disposiciones del Código de la Democracia de que no se puede tomar ningún tipo de acciones que afecten al proceso eleccionario convocado? Porque ya fue convocado. Pero en este caso la crisis o la conmoción es mayor por eso. Altera el orden. Ojo. Altera el orden de superior a inferior. Es buena su observación, pero sí hay crisis. ¿Y usted cree que realmente políticamente el presidente Correa pueda llegar a tomar una determinación de esa? Yo no lo creo. Yo, si fuera esquina de él, o coach, o consultor, le digo, es la salida al problema económico. ¿Por qué salida al problema económico? Podría ser al problema político, pero ¿cómo soluciona el problema económico de esa forma? Precisemos, la economía no es regida por la política. No, la economía vuela sola. Y cuando vuela sola, lo que usted tiene que saberla es pilotear. Tenemos un problema de prácticamente de iliquidez, si quiere, no estamos hablando de pánico financiero, pero cuando usted ha estado en la gloria, ejecutando obras, haciendo esto, entiéndase, favoreciendo a clases que nunca han sido tomadas en cuenta, la pregunta es, ¿y si esto se viene abajo? Es como el mismo caso de que usted y yo seamos los mejores padres, excelentes padres, rayamos más allá de ser padres, y de pronto tenemos un desliz. ¿Y qué somos? Malditos, de la noche a la mañana. Nos proscriben, nos señalan, nos cuestionan. Entonces, la pregunta es, aquí viene lo económico que presiona a lo político. ¿Cómo se soluciona el problema político? Ahí está en la Constitución. Y el económico, que lo resuelva el resto. Yo vendré cuando ya el tsunami haya pasado y vengo a la reconstrucción. ¿Por qué no? Si son escenarios posibles, probables, intuitivamente visionarios. Dentro de esto, ¿no agrava la condición o la situación, la condición de que los candidatos a postularse o que estamos viendo que se están como precandidatos, realmente son personas, en algunos casos, no todos, son personas que o bien sea políticamente, o bien sea culturalmente, o bien sea económicamente, no están a la altura como para poder competir con el gran contendor que está por decidirse de parte de Alianza País?
Bueno, yo he dicho y sostenido, más allá de que algunos piensan que son cortinas de humo, de que no existe, que el outsider ya llegó, caminó, corrió, cabalgó, está escondido, pero está. Sale, si usted lo encuesta, aparece, tiene credibilidad. Le voy a explicar por qué sin dar nombres de ese outsider. Pero si usted en estos momentos dice, a ver, señores, tenemos un problema que el país tenemos que intervenirlo. ¿Cuáles son los mejores especialistas para solucionar el problema del país económicamente? A ver, viene el doctor, en este caso estamos hablando de la especialidad, el doctor Jaime José Nebosadi. ¿Cuál otro? El doctor Guillermo Lazo Mendoza. ¿Cuál otro? El doctor Alberto Dají Garzosa. Bueno, viene la pregunta. ¿Ya están aquí? Perfecto, muy bien. ¿Y usted, doctor Nebot? No, yo no voy a hacer porque yo quiero salir con la gloria. Perfecto. ¿Y usted, don Guillermo Lazo? No, yo sí quiero, pero sabe que tengo un problema, tengo la viada, pero me falta un poquito de vitamina H para entrar en esto. Y vitamina H en Google, véalo, no es grosería, es una vitamina. ¿Y usted, doctor Dají? ¿Sabe que yo solamente quiero opinar académicamente? ¿Sabe qué hacemos con el paciente? ¿Y qué significa? ¿De dónde vino el paciente? El paciente iba en un vehículo que iba a toda velocidad. Era un vehículo verde que tenía estas características. Ah, ya. ¿Y el conductor? Ya sabemos quién es. Entonces, ¿qué hacemos con el señor? Ese es el país. Esa es la realidad del país. Esta es una elección por medio de la cual, si usted se pone a ver la contracción económica, este estado de iliquidez que está provocando. ¿Sabemos lo que está provocando? Por favor, COVID no cae lo que estoy diciendo. En el COVID no cae esto de pánico financiero. Que nos vamos a quedar en un momento determinado trabados en la circulación. Entonces, si nos quedamos trabados, ¿qué es lo que puede suceder? Que inventaremos el trueque. O sea, seguimos operando. Pero necesitamos dólares que ingresen. El mejor ejemplo que yo he podido rescatar de entender el sistema de dolarización es el que lo describe el abogado Nebot. Es como una cisterna. La misma agua que sale es la misma agua que debe entrar. Si sale más agua de la que entra, se seca. Claro. Se seca. Y no es que estamos diciendo va a haber desdolarización, no estamos diciendo eso. Estamos viendo la figura de la economía en su funcionamiento a su máxima rapidez. Es lo que se llama el M1, M2. Es un hecho de que hay falta de pagos incluso por parte del gobierno en este momento. Hay muchas cosas, o sea, lamentablemente ha sucedido que el precio del petróleo está donde está. O sea, así es. Circunstancia de la vida. Una circunstancia sobreviniente. Es momento de hacer una primera pausa, Antonio. Volvemos inmediatamente en Mesa de Análisis Política de Actualidad. Los dejamos con un dato informativo y regresamos en breve para continuar este diálogo sobre las perspectivas electorales para el 2017 con el ingeniero Antonio Tramontana, quien ya aclaró que no es politólogo, sino analista político. Desde el retorno a la democracia, el mandato presidencial más extenso es el actual presidente. Gracias por seguir en nuestra sintonía. ¿Cómo se han desarrollado las elecciones en el Ecuador desde el regreso a la democracia? Veamos una nota de Alexis Viteri al respecto. Adelante. 12 presidentes han estado en el mandato durante este retorno de la democracia, en el cual se han vivido diversas elecciones. Una libertad que se vive por medio del voto en las urnas cada época electoral. La seguridad ha jugado un papel importante en la transparencia. A pesar de reforzarse la seguridad durante estas fechas en determinadas elecciones, se han presentado incidentes como el ocurrido en 2014 para las designaciones de gobiernos seccionales, donde varios cantones de la provincia de Guayas, entre ellos Lomas de Sargentillo, Juján, Pedro Carbo y Yaguachi. Para Osvaldo Moreno, consultor político, el rol de la vigilancia y la transparencia en estos procesos también recae en la ciudadanía. Debemos realizar acciones conducentes siempre a fortalecer la transparencia, y eso ya depende de muchos organismos de control. A las cosas no van a mejorar porque le cambies el nombre de CNE a TCE, etcétera, o viceversa, pero sí creo que en la medida que las personas se involucren, ¿no es cierto?, como veedores ciudadanos, como testigos electorales, etcétera, yo creo que el sistema va a mejorar. Los mecanismos para ejercer el voto se han mezclado con la tecnología. Azuay fue parte de un plan piloto para ejercer este derecho a través del voto electrónico.
con 322 máquinas distribuidas en los cantones de esta provincia. Yo creo que el sistema electrónico, al menos en la ocasión que fue probado en nuestro país, fue digamos, no sé si rentable electoralmente hablando, pero sí fue eficiente. Las formas de ejercer el voto van evolucionando y con ello ya son más de 3 décadas en las que el país vive el derecho de elegir a quienes deciden la ruta por la cual caminará el Ecuador y su composición geopolítica. Alexis Viteri, Mesa de Análisis. Dada la complejidad de la estructura de lo que está pasando en nuestro país en este momento, si bien es cierto, la gente en gran cantidad se siente complacida, un gran número de habitantes se siente complacida de lo que ha hecho Correa en favor de los sectores menos favorecidos económicamente. Salud, se ha empujado mucho el tema educación, se ha empujado el tema carreteras, aunque algunas estén por ahí destruyéndose, pero en fin, se ha hecho. Esta condición, adicionalmente a la simpatía que despierte el discurso político del presidente Correa y de la línea de Alianza País, ¿no será un soporte suficiente como para haber generado un voto duro en favor del candidato que proponga Alianza País? Ese voto duro, es cierto, siempre lo sostuve con usted, que partía de un piso básico del 35% en todo el país, más o menos 2.5, más o menos 2.5. Creo que situémonos en lo económico. En lo económico, ¿qué está pasando? Estamos viviendo la furia del Chiro. La furia del Chiro es la que llegó a tener, pues, y de pronto se queda sin nada. Y estamos teniendo también la furia del que no le alcanza. Entonces quiere decir que si por inferencia política y estadística, técnicamente esto diría que podría reducirse a la mitad por el tipo de probabilidad P y Q, 50-50 dentro del campo de la existencia de los cálculos estadísticos. Entonces P y con Q 50-50, pero no digamos que el 35 es 17.5, sino que yo creo que démosle un handicap o un average mayor y es 20. 20 es lo que se quedaría reducido y el resto migraría hacia tendencias nuevas. Lo que yo le he hablado, la futura reencarnación de este Frente de Reconstrucción Nacional, que lo he llamado así porque es una referencia en el paso del tiempo histórico al año 79. No es que estoy empujando la carreta hacia una inclinación del momento de la lista 6. Frente de Reconstrucción que fue derrotado por Roldós. No, Frente de Reconstrucción Nacional posterior a Roldós, que fue con León Febres Cordero, con el ingeniero León Febres Cordero. En el 84. Y ya que invoqué a la lista 6, yo creo que Jaime José Nebo Sadi, alcalde de la ciudad de Guayaquil, a quien con aprecio le digo JJ Mayor, se está convirtiendo en el elector de Guayaquil, sabiendo que tiene un problema serio pues, en esta elección. Acuérdese que yo vine aquí en octubre del 2012, ¿y qué dije? Antes de la elección de asambleísta, él va a sacar 4, ¿se acuerdan? ¿Lo dijo o no lo dijo? Ahí lo tenemos grabado. Entonces Jaime José en este momento tiene un problema de la arremetida de Centro Democrático y de Creo. Centro Democrático con la JJ del Malecón. Las JJ son las iniciales o las letras que pertenecen a Jimmy Jairala. Por eso, la J. Y el señor Guillermo Lazo. Y esta vez van a venir con hambre, pues, porque tienen que tener asambleístas. Entonces, viene la pregunta, ¿por qué Nebot Sadi sale a hacer una especie como de un gran elector y va a Manabí, lo vemos en Quito, lo vemos por aquí, lo vemos por allá? Porque tiene que empujar asambleístas y sabe que cuando él no es candidato a la presidencia y no tienen un buen candidato, no arrastran votos, porque Nebot solo endosa votos cuando es candidato a alcalde para concejal. Él lo sabe. Es más, Nebot tiene la particularidad, y en buena hora, porque no es que lo estamos aquí disminuyendo, del caso típico reencarnado del producto Coca-Cola clásica y New Coke, y el clásico político es Nebot alcalde, Nebot presidente. Si usted le pregunta en esa época a la gente qué quería, New Coke o Coca-Cola, querían Coca-Cola clásica, pero le dieron una New Coke y la retiraron. Coca-Cola por la distribución que tiene.
Pero en el clásico ejemplo político, usted le pregunta a la gente y sabe que todas las encuestadoras hagan la misma pregunta. Si usted tuviera la facultad de votar por Jaime Nebot como alcalde o como Jaime Nebot, ¿por cuál de las dos iría? La tendencia es por alcalde, porque es súper posicionado, es la imagen, es el imaginario del señor alcalde, que está representado, o sea, no hay que hablar de él mucho. ¿Y usted no cree que realmente Jaime Nebot podría ser una opción muy viable para la oposición o para la derecha, para enfrentar a lo que es el imaginario Alianza País, socialismo siglo XXI, izquierda, etcétera, etcétera? Es el mejor, no lo dudo, pero confío en la seriedad de su palabra que no va a ser candidato, y es lo correcto. ¿Por qué? Porque es lo correcto, hay que saberse retirar con la gloria, que la gloria me cubra. No que estando en gloria vaya una batalla dentro de la cual, del otro lado, como usted bien dice, surja la figura de Lenín Moreno. Hay un 20% ahí que por efecto de la presencia del abogado Nebot vuelvan y retornen los votos que se emigraron, que ya hablamos. Entonces se convierte en una difícil situación. Y si yo fuera él, o sea que sentado en la alcaldía, me retiro, he roto el récord, magnífico alcalde, mejor referente, ¿qué más? ¿Qué más para un político? Él se puso lamentablemente fecha de caducidad y lo hizo sabiamente. Fíjese que es un político sabio, maduro, tenaz. ¿Y reelección en la alcaldía? No lo creo. Yo creo que la reelección en la alcaldía, imagínese usted, yo le voy a invitar al lado, quiero que esté al lado mío. ¿Qué prefiere, izquierda o derecha para de una vez seleccionar el puesto? ¿Qué prefiere, izquierda o derecha de una vez? Siempre fui de izquierda. Así me gusta que sea de frente. Bueno, a mi izquierda, en el Gran Circo Romano, salen los gladiadores para elección de alcalde del 2019. Esa es la superelección, ¿sabe por qué? Porque es el año del bicentenario de la ciudad de Guayaquil y desde lo local se va a mandar nacionalmente. Las gladiadoras, Cintia Viteri, Doménica Tabaqui, Anabela Sin, Poli Ugarte, y espero que salga un outsider de estirpe, de linaje, que debe estar por ahí. A ver, bueno, y vamos al lado justamente de los gladiadores, el candidato del abogado Nebot, Agdalá Bucarán, que posiblemente regrese, porque ya los términos de estar fuera y de la ley ya tienen que pronunciarse. JJ, o sea, las JJ, las iniciales de Jimmy Jairala, ¿por qué no? El señor presidente de la República, que ayer dijo en su cadena que no va a ser, pero cuando se tiene ese bagaje y esa firmeza y esa convicción de las cosas, la pregunta es, ¿por qué no? Y tendrá que haber un outsider. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Sexo o género? ¿Cómo es ahora? No, prefiero quedar en la antigua, sexo masculino, sexo femenino, así es, ¿verdad? O me estoy equivocando, porque género es a la cultura. Yo tenía un lema en... o sea, es que ahora tengo que saber cómo es, porque estoy confundido. Pero en cada masculino, femenino, o femenino y masculino. Ahí están, señores, a ver, ¿cuál es el mejor? ¿Saben lo que sería eso? Y todos tienen magnífico bagaje, kilometraje, potencia, motor. En definitiva, ¿usted cree que Alianza País va a presentar un buen candidato para Sí. pelear fuerte? 17, sí. Y 19 también. ¿Sabe por qué? La elección del 2014, Alianza País probó algo, hasta donde podía llegar, con el empuje del presidente a media llave. Si voy retrospectivamente, que estamos hablando 2014, 2009, el abogado Nebot sacó 68% de los votos. Yo era esquina. Compartí la esquina con los Twins. ¿Sí sabe qué son los Twins? Sí. ¿Los conocen los Twins? Ahora le hablan, che, bueno, comer bife de chorizo. Bueno, con los Twins compartíamos esquina. 2014 no estuve ahí, 60%. Estuve en Azuay, estuve en Esmeraldas, estuve en Manabí y estuve en Santa Elena.
quería que me brillen otras estrellitas y quería demostrar que sí era capaz de enfrentar a los que tienen el mérito de decir que ganaron 10 campañas. Yo les he ganado 5. 5. Usted ganó con Abdalá Bucaram. ¿Realmente cree que vuelva? Por el peso de la ley sí creo. Es más, vea. La condición política está para que vuelva. Y cuando él vuelva, ¿usted cree que pueda volver a ser un buen candidato? Creo ¿O ya que el sí. tiempo pasó? A ver, cuando usted se toma un vino de una gran reserva, ¿el tiempo pasó? Cuando se toma un champán, un Brut de Monchandon, Vieux de Clicquot, o un Dom Perignon, ¿el tiempo pasó? En ambos casos hay que considerar cómo se han conservado. Ah, está encontrando la respuesta. Cuando se toma un coñac, perdóneme, pues, o sea... Podría ser, hay veces en que hay un gran champán y un gran vino, pero pésimamente conservado. ¿No podría ser ese el caso de Abdalá? Yo creo que Abdalá le rompe los esquemas. Tendría que meter doble transmisión y dual. Abdalá papá. Y... Sí, porque el hijo no existe. No, sí existe. Está ahí. Chiquito. Bueno, eso es otra Políticamente. cosa. Eso es otra cosa. Es otra cosa. Me parece un gran muchacho, simpático, pero como que no arranca, no sé, ¿no? ¿Qué ocurre? Aquí hay algo que yo quisiera que lo tome muy en cuenta y me atrevería a sugerirle, más allá de que exquisito el café. Disfruto de estar aquí con usted. Siento su calor. Le voy a hacer una sugerencia sana. La muerte cruzada yo la he explicado en los términos políticos. Y el caso de Abdalá Bucaram es jurídico y aquí hay una parte jurídica. Le sugiero, y le voy a dar el nombre de alguien, que ojalá lo invite inmediatamente después de este programa, que es el doctor Hugo Landívar Orellana, que fue mi maestro para entender esto a la perfección, porque esto va ligado, escúchenme bien, a las enmiendas del 3 de diciembre del año pasado, a lo que significa la consulta y a lo que tiene que ver con la regionalización y el artículo 251 de la elección de gobernadores que la sacaron. Así que, está hablando de que hay una estructura armada, pero dentro de un maniqueísmo político, pero terrible, ¿ah? no maniqueísmo, ¿Sí no? inteligencia, inteligencia. O sea, hay que reconocer a la inteligente, hay que darle los méritos, sino que con un problema. Esa inteligencia no tiene calle, no tiene esquina. Ya pasó la época de que en este cuadrilátero pelear como Street Fighter fuera de esto. Estar ahí en ring, pues. Y creo que el señor presidente sabe que es en ring y no hay esquina. ¿Sabe por qué no sabe que hay esquina? Porque yo considero que el peor error cometido políticamente y comunicacionalmente se dio cuando se presentó él, sin corbata, con sus dos ministros, Rivera y Herrera, los señores Rivera y Herrera, frente a el economista Dajib, el economista González y el economista Pozo. O sea, todos pensábamos que era un fantasma esto de que estábamos mal económicamente. Dígame una cosa, después de eso, ¿qué entendimos los que vimos eso? ¿No se multiplicó el efecto de que estábamos mal? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que el doctor Fernando Alvarado salió, mi general de la comunicación, de la Secretaría de Comunicación al Ministerio de Turismo. O sea, ¿cuándo usted pierde un general de batalla bueno en la acción? Sí. Dejémoslo así. Al imaginario. Al imaginario. Es momento de hacer una nueva pausa en Mesa Análisis Política y Actualidad. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales. Nuestra página de Facebook es UCSG TV y en Twitter digite UCSG_TV. Ya volvemos inmediatamente con más de Mesa Análisis. En 1996, la tendencia populista llegó al gobierno de la mano del expresidente Abdalá Bucaram. Estamos de regreso en compañía del ingeniero Antonio Tramontana, hoy revisando el panorama electoral para el 2017. Ingeniero, terminando nuestro esquema, para luego pasar a las preguntas de los estudiantes, ¿podríamos decir de que la elección del 2017 va a estar entonces polarizada netamente entre el representante de Alianza País y una derecha totalmente fragmentada o una oposición totalmente fragmentada, incluyendo
en esa fragmentación de la oposición a los movimientos y partidos de izquierda? Permítame hacer un brindis con el café por usted y por mi querido y estimado alumno, actualmente vicerrector, señor doctor economista, don Luis Fernando, que está ahorita en el vicerrectorado. Usted sabe a quién me refiero, claro, con Luis Fernando Hidalgo. Le voy a decir algo. El problema de todo esto, ¿saben dónde está? Que el efecto succión de la economía y político de Rafael Correa va a traer el outsider. Esto se va a definir con el outsider. El outsider puede entrar y el resto para acá, pero por supuesto que entra el candidato de la tendencia de la Alianza País. Yo en algún momento, como todo hombre que necesita tener su concilio de Trento y su oráculo de Delfos, me reúno pues con unos muy buenos amigos que voy solamente, no dar los nombres. El uno, Toñete, un ser humano a la perfección. El otro, el súper bacán, tipo sabido, de esquina, rápido. Y Triple Cero, ese es el verdugo. Y cuando analizo con Toñete, súper bacán y Triple Cero las circunstancias de lo que puede pasar, me voy dando cuenta que justamente mientras la derecha comienza a no ponerse de acuerdo con la izquierda, que es lo lógico, ese dato lo dice, la gente no quiere que se unan. En la última encuesta, ese dato, sí, 59%, si no me equivoco, está aquí. Lo podemos sacar para decir que no alteramos el orden de las cosas y mentimos porque nos da la regalada gana. Pero si eso le están diciendo, quiere decir que izquierda con derecha, no. A mí no me interesa que seas tú de izquierda y que tú seas de derecha. A mí me interesa que me des de comer. Entonces, nueva reedición de la maldición satánica. Jama, caleta y camello, quiero. Y el que diga, vas a tener jama, caleta y camello, quiero. Y el que le diga, señores, este no es el pacto de la Moncloa, porque eso es español, sino el pacto de la chacana, puede equilibrar. Pero aquí están y aquí están. Y aquí está corriendo, cabalgando. El outsider, para que usted sepa, no se ha anunciado, pero él sabe que es el outsider. Pisa el acelerador a fondo, pero pone el freno de mano. El freno de mano lo tiene ahí y el pie izquierdo en el freno. Y no quiere salir, el carro está. Pero, ¿sabe qué? Ya pasó el 6% de intención de voto. Si se candidatiza. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a pasar. Los especialistas vienen, ya le dije, ¿cuáles son? Ahí los alinearon los tres, operan, no, yo no quiero operar, que me falta la vitamina H, no, que yo me retiro, no, que sí, que yo soy el académico. Entonces, no es ideal para el outsider. ¿Y tendrá la capacidad para poder pelear con esa base inicial de 20%, una estructura nacional ya prácticamente terminada de armar, un imaginario de haber hecho durante 9 años y de haber rescatado al país? A ver, pregunta excelente. Por eso es que estoy aquí. Pregunta excelente. Respuesta, puede que brillante, puede. A la brillantez de su frente y de lo platinado de su pelo. Escúcheme bien. Cuando se habla de percepciones y cuando se habla de electores y cuando se habla del conglomerado y cuando se habla de las circunstancias de que la intención del voto es así o es así, sucede que tenemos factores, variables y tendencias. ¿Qué es el problema ahorita? Factor económico. No lo vamos a discutir. O sea, no necesito político, sino alguien que domine la economía. ¿Cuáles son las variables? Desempleo. Miedo a que nos desdolaricemos. Sí, ese miedo es general. Inseguridad. Identificado factores, identificado variables. Tendencia. Si es un tipo que calza desde el factor económico a las variables, ¿qué le sucede? ¿Corre o no corre? Él está caminando como Johnny Walker, así, tan campante está, ahí está. Entonces, ¿cuál es el problema? He explicado muy bien el efecto succión, a que es lo que me refiero. Y la tendencia lo trepa solito. Entonces, ¿cuál es el? Dice usted, ese es la famosa teoría que siempre la he invocado desde el 2013, la teoría del bacán del barrio.
Le pega a todo el mundo, se lo faja, emploma, mata, arrastra. Y viene y le dice, ¿la peleas conmigo? Ah, yo voy a pelear contigo. Ah, sí, ya. ¡Pum, pum! Le emplomó el ojo y le rompió la boca, pero el desafiante murió. Pero la gente dice, oye, ese man le rompió la boca y le emplomó el ojo. Este man ya no es bacán de barrio. No sé si ahora está claro en términos hasta a veces de calle las cosas. Una pregunta académica al final, para luego pasar a unas preguntas de los estudiantes. La situación actual de la política nacional, lo que ocurre ahorita, ¿tiene algún parangón con los momentos diferentes que ha pasado la política nacional? Sí. Velasquismo, roldosismo. Es un paralelismo. Es un paralelismo. ¿Con cuál? Todo se repite. Es como la moda, es un ciclo. ¿Sí se ha puesto a ver usted? Porque cuando vemos en la televisión, que la veía aquí en este monitor, y salía el ingeniero Febres Cordero, yo recuerdo claramente, ¿qué pasó en esa época? ¡Bum! Se vino la economía abajo con la sucretización. ¿Verdad? ¡Bum! Se destruyó todo por el fenómeno del niño. Díganme acá. No estamos en Sucre. Pero tenemos un problema que de la noche a la mañana pueda pasar algo. Que no pase, digo yo. Correcto. Sabemos que el niño está aguantado, no viene, si viene por acá, viene por un costado, viene por la derecha, viene por la izquierda, viene arriba, al lado del costado. Lo sabemos porque todavía tenemos 2 meses más. Es correcto. Y el Tungurahua extrañamente comienza a botar ceniza de nuevo. Y Cotopaxi como que se durmió, le dice, ahora, discúlpeme la palabra, si es grosera, no sé, pero creo que no se está utilizando groserías por ser un sitio de respeto y la audiencia, por supuesto, muy selecta. Te toca joder a ti. ¿Ya has visto cómo los dos volcanes tienen una comunión? El uno comienza. Como que si se comentaran. Luego, ¿sabes que ahora te toca a ti, joder, bota humo? Después vengo yo y vas a ver lo que bota. Chuta. Entonces te dice, bueno, divina providencia, ya, pues, o sea, por favor, pues, o sea, déjanos seguir avanzando porque tenemos que seguir avanzando. No nos podemos detener. El mejor ejemplo que yo pongo de economía, o sea, que el Ecuador es el jaguar de América Latina, no creo. ¿Sabe por qué? Estados Unidos, si graciosamente mañana el presidente que sea le dice al Ecuador, oye, presidente, mira, si ves este portaaviones, es atómico, es de última generación, tiene 300 aviones, 7,000 hombres tienen que entrar aquí, te lo regalo, manténlo. ¿Qué pasa con el país? Tengo que devolverlo. O quebramos. Esa es la economía del Ecuador, entonces no me vengan a decir que somos jaguar, o sea, tranquilo. Sí hemos salido, pero desgraciadamente dependiendo de un barril de petróleo, que cuando sube, baja y sube, no, pues, o sea, yo creo que somos demasiado ricos en cierta manera con algo que nos dio la naturaleza, pero lo que tenemos que hacer es gestión y administración buena. No con eso quiero decir que el mandatario se ha equivocado. Le dio derecho a los que no tenían derecho. Por eso es que yo digo, democracia es tener derechos dentro de los derechos, gozar de los derechos, como salud, como educación, como lo que sea, como la carretera buena, como la seguridad buena, pero que se mueva en la economía solo, que la economía desarrolle y pueda mantenerse. Veamos unas preguntas de los estudiantes, que es costumbre nuestra. Por favor. Adelante. En 1979, con Jaime Roldós Aguilera, Ecuador retornó a la democracia. ¿Ha sido así en la práctica? Ha habido altibajos que fueron los momentos del mandato del presidente Maguad, del presidente Bucarán y del presidente Gutiérrez. Ha habido unas rupturas medias extrañas, pero democracia sí la hemos vivido. Lo que vale la pena decirle al estudiante es que lo que nunca debe haber sean los gobiernos de DT. ¿Quieres saber qué es un gobierno de DT? Me interesaría. Muchísimo. Muchísimo. Las dictaduras democráticas totalitarias. Dictaduras democráticas totalitarias, disfrazadas de democráticas. Son dictaduras. Interesante concepto. Veamos otra pregunta. Se lo cedo a la universidad, usted cóbrele los royalties al rector. ¿Votantes durante la historia de la República Ecuatoriana se han inclinado más hacia la derecha o hacia la izquierda? Como con la derecha, cojo el billete y lo meto con la izquierda al bolsillo. Respuesta. Así es claro. Otra pregunta. Hoy en día
¿Hacia dónde se inclina la balanza política electoral? A la jama, caleta y camello, el que le dé eso, por las circunstancias del momentum. Nada más, por las circunstancias del momentum. Después puede que sea por otras circunstancias. Son los imaginarios que a veces, por situaciones X y Z, en el transcurso del tiempo se presentan. Ese jama, caleta y camello se asimila al pan, techo y empleo. More or less, more or less. Veamos otra pregunta. Veamos otra pregunta. El gobierno de Rafael Correa ha realizado varias consultas populares en temas específicos y en otros no. ¿Podemos llamar a esto democracia? Sí, ¿por qué no? Democracia quiere decir que planteo algo para que exista un derecho y debe haber mayoría absoluta para que ese derecho todos votemos o debe haber oposición. Si él gana, quiere decir que la oposición hizo poco. Sencillo. Claro. Veamos otra pregunta, que sí tenemos tiempo todavía. En el Ecuador el derecho a votar es una obligación. De aquí surgen todos los votos nulos. ¿Es realmente necesario obligar a la ciudadanía que participe de esta jornada de democracia? Yo soy del criterio, y lo digo porque lo dije en su momento, que debería haber reelección en una entrevista de Ecoavisa con, en ese momento, hoy por hoy, en comunicación, difunto Carlos Vera Rodríguez. Y hoy, si usted me pregunta y contesto, yo preferiría que el voto sea no obligatorio, sino que sea más bien espontáneo. ¿Y sabe por qué no me gusta la obligación? Porque en cierto momento la obligación permite a los partidos políticos, en base a situaciones numéricas, a que se le den partidas presupuestarias en el presupuesto nacional, cuando no debería ser así, pues. Entonces, si todo el mundo participa y obtengo una votación alta, recibo más dinero. Y dígame una cosa, cuando usted tiene que ir a hacer un trámite, me parece absurdo que usted tenga que decir que votó, que le dan la cédula o el papelito que votó, y al final, si no voté por la tendencia que está gobernando, ¿de qué me sirve ese papel? Pero es una exigencia. Absurdo. ¿No le parece que solo el único documento que debe valer para hacer cualquier trámite? La cédula. Hoy se llama DNI, creo que se va a llamar, o Cédula de Ciudadanía, no. DNI. Va a seguirse llamando cédula. Ah, mejor, en buena hora, Sí, mejor. Uf, me ha dado una buena noticia, creo que. Parece que le faltó solamente el Remy Martin aquí para que... Veamos la última pregunta antes de concluir. ¿Están los ciudadanos ecuatorianos preparados para tomar decisiones políticas en las urnas o somos un pueblo que carece de memoria? No, somos muy intuitivos, sabemos lo que nos pasa, pero vivimos el día a día, vivimos con el estómago. Cuando el ciudadano piensa con el estómago, es el momento que piensa de la mejor manera. Somos emocionales en su gran mayoría, si no pregúnteme a Goleman con la inteligencia emocional o las emociones destructivas. Lo que sucede es que no se equivoca el elector. El elector percibe las cosas y no es que tampoco que lo engañan, sino que la manera de interpretar los hechos y las cosas hacen que se produzca un imaginario de identidad y de posicionamiento hacia un líder, y ese líder es el que determina el éxito o fracaso de una gestión de gobierno, y en buena hora. Y yo creo que, como usted dice bien, con esto y un bizcocho nos veremos nuevamente a las 8 en cualquier programa, y mi saludo pues para Toñete, Super Bacán y Triple Cero, y por supuesto al vicerrector y a la gallada que yo llamo la muerte cruzada. Hay una gallada, que hay un chat que se llama la muerte cruzada, que ojalá usted invite a Hugo Landívar. Me encantaría, porque sabe que siendo abogado y teniendo un pensamiento profundo va a ayudar a que su distinguida audiencia sepa lo que estoy diciendo. Le agradezco mucho, Antonio, por haber estado con nosotros. Realmente ha sido un placer poder conversar con usted. Siempre sus conceptos son interesantes, a veces un poco oscuros, pero hay que pensarlo. Pero usted es la luz, pues para eso está usted, pues este es el fuego, entonces ilumina esa oscuridad. Es momento de concluir. Agradecemos al ingeniero Antonio Tramontana por habernos acompañado. Les agradecemos también a ustedes, amigos, por haber estado con nosotros semana a semana. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política y Actualidad. Los dejo no sin antes dejarles un mensaje por la paz. Busquen la paz en ustedes, en el día a día, en su diario quehacer, en el simple hecho de subirse a un medio de transporte propio o público, y a través de esa paz lleguen a la felicidad. Hasta otro momento.